Bueno, es un honor para mí estar de nuevo aquí, en este nuevo lugar tan especial. Eh, Debo antes que nada pedir disculpas por mi voz. Estoy atravesando seguramente que sería una especie de resaca de un largo viaje, ¿no? Algunas veces creo que lo he comentado aquí, pero cuando uno viaja pasan cosas que tienen que ver, que no tienen que ver solo con cuestiones espaciotemporales, sino que tienen que ver con toda una reconfiguración existencial del mundo y bueno, evidentemente, tarde o temprano el cuerpo da cuenta de ello. Creo que está dando cuenta. Eh, Así que téngame paciencia, si no me escuchan, no me entienden, me detienen y retomo. Bueno, pero Bueno, contá dónde anduviste todo el tiempo, que todos no saben. sí que ¿Cómo saben. fue no, pero cómo fue Sí, tu estuve con periplo? ustedes. No, estuve primero en París, inicialmente. Hice un par de conferencias ahí, y después Londres y después París de vuelta. En Londres también di un par de charlas, una en una iglesia bautista, muy especial, un lugar muy especial, y la otra en una galería de arte. Lo de París era más académico, digamos, y Londres fue más de divulgación, si se puede decir. Y bueno, estuve con el maestro, por supuesto, pero nos vimos, ¿no? Creo que nos vimos, allá, estando allá y todo. Pero eventualmente uno tiene esa huella, ¿no? De cosas que pasan. Y bueno, entiendo que mi estado actual tiene que ver con una huella. Em, y hablando de huella, ¿no? Ya que estamos, metámonos en pleno tema. Si no me equivoco, hoy debo concluir, eh, de alguna manera, en todo caso, individualmente, este periplo, y acercarme lo más que se pueda a darles un panorama general de cómo eh, Levinas utiliza la reducción fenomenológica para dar cuenta de la alteridad, ¿no? De la fenomenología de la alteridad. Y por ende, ese recorrido va a tener que ser un poco abrupto por el poco tiempo que tenemos, ¿no? Pero sobre todo porque en algún momento, hacia el final del día de hoy, voy a tener que hablar de las epoge en sí, digamos, ¿no? Es decir, cua- dónde es que Levinas aplica cada una de las puestas entre paréntesis. Y eso me parece fundamental o en el fondo ineludible plantear lo que charlamos la vez pasada, que tiene que ver con el problema de la sustitución. Y ahí hay seguramente, y eso es bueno que sea así, más que una conclusión será la apertura de otro camino, ¿no? Y seguramente la apertura de muchos problemas van a aparecer ahí y bueno, terminará en una gran discusión, imagino. Va, en todo caso, en un diálogo en el cual podremos, no digo evaluar, ¿no? Pero sí eh, eh, sopesar el estatuto de la reducción en Emanuel Levinas. Porque como ustedes saben, y yo esto lo he hablado bastante aquí, dentro de la fenomenología, lo que se llama fenomenología radicalizada francesa, eh, no hay un acuerdo
con respecto a la utilización del método en Levinas. Creo que con Francisco, en algún momento, y alguno más de ustedes, se planteó esa, no dificultad, pero sí la falta de especificación, digamos. Levinas prácticamente no habla de reducción, ¿no? Levinas prácticamente no, podemos decir hasta que no utiliza la palabra, que no es el caso de Heidegger, que Heidegger lo hace bastante, va, no lo hace demasiado, pero lo hace un poco, lo suficiente como para que tengamos un poco una idea de qué es lo que, o cómo él la lleva a cabo, la reducción fenomenológica, ontológica. eh, y claro, en comparación a Husserl, que lo único que hace es hablar de la reducción, entonces es algo que queda bastante eh, abierto en Levinas. Entonces, si bien hemos intentado describir la evolución del método en Levinas, es decir, un poco la mise en place, la puesta en escena del actor fenomenológico levinasiano y la consecuente eh, relación con la alteridad, es cierto que no hemos dado cuenta exactamente de cómo es que el método ocurre. Y bueno, será la meta del día de hoy explicarlo lo más sintéticamente posible, pero que igual al mismo tiempo se entienda. Entonces, mi idea para el día de hoy era concluir, digamos, lo que veníamos charlando, apurar un poco, pero concluir con lo que veníamos charlando la vez pasada, que tiene que ver sobre todo con el problema del discurso, de la de lo inmemorial, o sea, el tiempo, ¿no? Y la palabra, por decirlo de alguna manera. El tiempo y la palabra. Y cómo eso se constituye dentro de la relación con el otro. Y para eso me gustaría sobre todo continuar y concluir con nuestra lectura de Autrement qu'être o de la Deleuze, ¿no? De otra manera que ser o más allá de la esencia, de otro modo que ser, creo que traduje. Y lo que veníamos charlando la vez pasada, que tiene que ver justamente con aquello que se impone a partir de el otro, o de la aparición, la irrupción o la emergencia del rostro del otro en la intriga y la intriga que eso implica para la ingenuidad eh, finita y total de la vida del ego, y cómo Levinas lo hace justamente a partir de el verbo. Es decir, de alguna manera, el rostro es verbo. ¿Mm? Y es un verbo muy particular, lo estuvimos diciendo la vez pasada, es un verbo que es un decir, un predecir o un decir preoriginal, antes de todo logos, antes de todo discurso, antes de todo aquello que pueda ser dicho. No tuvimos mucho tiempo o no nos detuvimos lo suficiente la vez pasada a discutir exactamente qué es lo que eso implica, ¿no? ¿Qué implica decir un decir preoriginario, preoriginal, un dire préoriginel, o un decir de antes de todo dicho, o todo aquello que es impuesto a partir de lo dicho? Es decir, una interrupción de la esencia, dice Levinas, del conatus essendi, ¿no? Y como dijimos la vez pasada, un desinteresmo, ¿no? Un desinterés. Pero cuando leen desinterés, piensen desinterese, ¿no? E-S-S-E. Porque justamente lo que hace esta referencia a Spinoza en Levinas es decir que justamente aquello que
interrumpe eh, eh, mi subjetividad, de alguna manera lo hace desde otro lugar, de otra manera. Todo aquello que describe a la subjetividad moderna, ¿no? De Descartes, Kant, etcétera, se ve no solo interrumpido, sino subvertido, invertido, ¿no? Porque el rostro del otro ejerce sobre mí una contraintención, una contraintuición y una, eh, finalmente, en términos kantianos, una contraexperiencia. Y en el fondo, esto es toda la historia de la fenomenología radicalizada francesa, o la fenomenología francesa en general. Es decir, la fenomenología francesa comienza a entender que ciertos fenómenos, en este caso el rostro del otro, lo que hacen es invertir las funciones del sujeto, las funciones del conocimiento, del entendimiento, las características explícitas de la manera a través de la cual nosotros conocemos el mundo, interactuamos con él. El rostro del otro es una de esas, es uno de esos fenómenos que subvierten la experiencia nuestra. Lo dijimos en algún momento, pero lo repito, justamente con respecto a lo que Marion describe como el fenómeno saturado, en el caso del rostro del otro, la estructura, las condiciones a priori de la experiencia de Kant, ¿eh? Yo sé que esto lo dije, pero es importante repetirlo. Es decir, el espacio-tiempo, condiciones a priori de la sensibilidad, ¿eh? El hecho de que yo, si tengo una experiencia de este portaanteojos, la tengo justamente porque la puedo ubicar en un lugar. Y en un espacio y en una temporalidad. Y las condiciones a priori de el entendimiento. Es decir, justamente la capacidad de construir conceptos a partir de categorías, ¿no? La irrupción del rostro del otro justamente hace que esa estructura se vea totalmente subvertida. Es decir, que haya demasiada intuición para muy poco concepto. Yo tengo demasiada intuición cuando estoy frente al otro, pero no la puedo conceptualizar esa experiencia. No tengo las categorías que me permiten conceptualizarla, se ven totalmente desbordadas, sobreabundadas, ¿eh? Rebalsan. ¿De qué rebalsan? De entendimiento, de eso rebalsan. Perdón, de intuición, justamente. Lo que no tengo es entendimiento. Y ¿a qué me refiero? Bueno, yo los veo a ustedes, la veo a Marta, por ejemplo, ahora, ¿no? Que me mira con una cara de, eh, eh, al menos perpleja, mínimo perpleja. Claro, yo tengo mucha intuición ahí, o sea, está ella, lamentablemente no estamos juntos, pero digamos que estamos juntos, ¿no? Está ella que me escucha atentamente, piensa, yo tengo esa experiencia, ¿no? Ahora, de la humanidad de Marta. Ahora, esa experiencia que yo tengo de ella es difícilmente conceptualizable. Esa intuición que recibo del fenómeno Marta es muy difícilmente conceptualizable. Porque lo que puedo decir como mucho es, bueno, está perpleja o aparenta estar perpleja. Su rostro expresa perplejidad,
pero no mucho más. Es decir, yo no puedo acceder jamás, y esa es la gracia de la humanidad, digamos, a la profundidad de su alma, diría Levinas. No tengo ese acceso. Entonces, hay una sobreabundancia de intuición cuando irrumpe en mi autista experiencia del mundo, ¿m? Que no logro conceptualizar. Todo aquello que no logro conceptualizar satura las categorías. O sea, yo no puedo decir más que, bueno, Marta está ahí frente a mí, tiene puesto anteojos, color de pelo, color, la tez, cuánto pesa, cuánto mide, mucho más, ¿no? Esos conceptos del entendimiento a través de las categorías pueden ser llenados para lograr eh, eh, formalizar esta experiencia. Ahora, lo que realmente ocurre en el cara a cara de Marta conmigo no es fácilmente conceptualizable. No lo puedo conceptualizar. No lo puedo explicar. Nunca lo sabré. ¿No? Nunca lo sabré. Eh, a tal punto, las categorías eh, huelgan, ¿m? Los conceptos huelgan, las categorías desbordan, que Levinas va a llegar a decir, y esto en algún momento no sé si es Levinas o soy yo, porque ya no, nos conocemos demasiado íntimamente, pero no, yo a él, digamos. Em, pero, y esto lo he dicho, hasta tal punto desborda la experiencia de la alteridad a partir de la irrupción del rostro del otro en mí, que de alguna manera tampoco puedo atribuirles características ontológicas. Y acá está toda la necesidad de la reducción ética de Levinas, o la reducción a la eticidad en Levinas. Porque justamente Levinas viene de alguna manera, completar la reducción ontológica, pero necesita nuevas categorías. Entonces no podemos no solo eh, aplicarle categorías noceológicas al rostro del otro, sino que tampoco podemos aplicarle categorías ontológicas, porque las desborda también. Entonces, toda la construcción que venimos haciendo en los últimos encuentros con respecto a el rostro como verbo, como decir preoriginario, previo a todo logos, previo a todo discurso, previo a todo aquello que es dicho, ¿eh? Necesariamente construye un fenómeno anterior al ser. Es cierto que Levinas no dice eso exactamente, dice, bueno, es de otra manera. Ahora, ¿cuáles son las categorías metafísicas en términos aristotélicos o ontológicas en términos de la historia de la filosofía, sobre todo medieval? Bueno, algunas tienen que ver, por ejemplo, con la presencia, ¿no? Entonces, uno puede decir fácilmente que el rostro del otro aparece aunque no esté presente. De alguna manera es la forma más corriente de la aparición del rostro del otro o la manifestación. En este momento estamos hablando de un tipo que murió hace 50 años, ¿no? Sí, algo así, en 80 creo que murió, hace 46 años. Y sin embargo nos pasamos todos los miércoles hablando del tipo este. Y el maestro Daniel habla de otro que murieron hace mucho tiempo. Recién dije Aristóteles. Entonces, hay algo en la constitución fenomenológica, fenoménica en este caso, de la alteridad, que tiene que ver con la ausencia. Y también tiene que ver con eh, la, no solo la ausencia, sino la necesidad de que así sea. Si no, no aparece.
solo aparece porque no está. Y de alguna manera porque no es. Bueno, voy a concluir con eso el día de hoy, pero quería plantearlo para que esté allí presente. No puedo aplicar categorías nociológicas. Toda la estructura de la reducción de Husserl, la primera reducción en la historia de la fenomenología, la, este, la satura o no le son suficientes al rostro, digamos, para decirse en términos nociológicos y tampoco, o describirse mejor, en términos nociológicos y tampoco ontológicas. Por eso es que hace falta esta renouvellement, ¿no? Este renovar de no solo la fenomenología, sino el vocabulario filosófico para dar lugar a la manifestación del rostro. Porque claro, tenemos que ser honestos. Acá lo que estamos intentando, en todo caso lo que está intentando Levinas, es describir algo que de alguna manera es indescriptible, ¿no? Entonces, la exigencia radical que tiene este fenómeno es tal, digamos, que sería imposible siquiera pensar una descripción, sino sin una renovación total del lenguaje filosófico, ¿no? Fenomenológico en este caso, pero filosófico en general. Y en ese sentido, lógicamente, no puede ser ontológico, ¿m? Porque si no, estaría justamente describiendo el rostro como cara, como faz, y no como rostro, digamos, no en su profundidad. Entonces podríamos decir muy poco, muy poco. Tan poco como puede decir el psicoanálisis, quizás, ¿no? O tan poco como puede decir la sociología, las ciencias sociales en general. ¿Qué nos dice las ciencias sociales del rostro? ¿Qué nos dice la politología del rostro? ¿Qué nos dice la antropología del rostro? La etnología. ¿Qué nos dice cuando nos hablan las ciencias secundarias del rostro del otro? Las ciencias de la comunicación. ¿Qué nos dicen? Bueno, seguramente nos dan algún tipo de estadística, ¿no? Tantos rostros habitan, suelen comportarse, pueden no serlo, pero suelen comportarse de cierta manera. Hay tribus que se comportan normalmente histórica. ¿Qué nos puede decir la historia? La ciencia histórica del rostro del otro. Entonces, no es que estamos acá hablando, digamos, eh, eh, sencillamente describiendo una categoría más o un fenómeno más. Es un fenómeno del cual tenemos muy poca información a través de la historia del pensamiento occidental. O sea, ni hablar, ¿no? Ni hablar de, insisto, las ciencias secundarias, lo que nos puede llegar a decir un politólogo sobre el rostro del otro, ¿no? Pero aquellas que quizás deberían dedicarse también, o que se dedican, por ejemplo, a la psicología, psicoanálisis, ¿qué nos dicen del rostro del otro? Sino un gran misterio. ¿Mm? Bueno, Levinas entonces intenta hacer algo que difícilmente se logró, digamos. O en todo caso que se logra con mucha efectividad para describir algo que no es el rostro. Y es decir, bueno, números, estadísticas, probabilidades. Hay probabilidades que este consumidor se comporte de tal manera, este votante vote a tal candidato. Hay una probabilidad. Bueno, ya qué poco dice eso, ¿no? ¿Cuál es la costumbre de consumo de un rostro, de una persona? O cuáles son sus costumbres al votar, por ejemplo, que poco nos dice, pero más allá de que nos diga poco,
hay una posibilidad de que vote de esta manera. Hay muchas posibilidades, estadísticamente. Hay altas probabilidades que se vaya a comportar de esta manera. O sea, fíjense lo poco que, lo poco que describe el fenómeno. Un hecho irrelevante como qué perfume compra o a qué candidato suele votar, digo, a qué partido, a qué movimiento, a qué ideología, ya que poco nos dice eso, pero encima tampoco puede garantizarlo. Y la psicología también tiene profundas deficiencias con respecto a esto, a describir el fenómeno del otro y cómo ese fenómeno constituye al yo, hasta qué punto, ¿no? Quizás Lacan, Freud se acerquen en ciertos aspectos de decir, bueno, la huella eh, produce mecanismos, algunos, en algún lado, que a través de la terapia uno puede ir desactivando o movilizando. Pero ¿qué nos dice eso sobre el rostro? Digo, bueno, muy poco. Quizás en toda su obsesión con el yo, ¿no? Bueno, Levinas hace todo lo contrario, todo el gesto al revés, ¿no? Con la experiencia del principio de la fenomenología con respecto a la psicología, ¿no? Que es una experiencia bastante este, conflictiva de Husserl con los llamados psicólogos ingleses. Pero ahí no vamos a entrar, pero no importa, en todo caso, está en su génesis, porque como lo dijimos, ¿no? En fenomenología o sos husserliano o sos heideggeriano, de alguna manera. Perteneces a esa arborescencia, digamos, ¿no? A esa raíz. Nietzscheano o eh, cartesiano. Entonces, Levinas ya venía, digamos, es husserliano, él ya venía con las lecturas y ese distanciamiento de los psicologistas, ¿no? Ingleses. Pero no solo eso, sino que él entiende que de alguna manera la constitución subjetiva no es dada a partir de sí mismo. ¿No? Que, mejor dicho aún, la subjetividad me es dada, ¿no? Casi mejor aún, me es obligada o me es dada obligatoriamente, obligadamente desde afuera. Y por eso Levinas utiliza la forma de subjetividad, en vez de decir yo, digo pour l'autre, por el otro, pour l'autre. Y entonces esa situación o esa definición, que no es nada menor, de describir al ego a partir de la alteridad o a partir de la obligación hacia, nos abre infinidad de vías para justamente finalmente poder hablar de este fenómeno tan particular, tan importante. Finalmente con categorías que se le puedan aplicar. ¿Eh? Son categorías, bueno, eh, eh, categorías yo diría iniciáticas. O sea, Levinas nos da herramientas para continuar esa investigación de este fenómeno tan particular de alteridad que se manifiesta a partir del rostro del otro, o a partir de su irrupción. Eh, y nos da la posibilidad de indagar
investigar, pero no solo eso, sino que también lograr finalmente describir qué es aquello que ocurre cuando irrumpe el rostro del otro. La alteridad, ¿no? Y esto lo dijimos. Bueno, se abren temporalmente lo inmemorial y anárquico, temporalmente también lo diacrónico, ¿no? Se abre una lengua de antes de la lengua, otra manera de hablar, decir, predecir, decir preoriginal, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Sobre todo, se abre un lugar que es una, no lo puedo decir de mejor manera, una ileidad, esto lo dijimos la vez pasada, es decir, un allí, digamos, en donde tengo buenas razones para ubicarme. La ileite, alleidad sería en castellano, ileidad, no sé, porque ilic es el latín, entonces ileidad, ¿no? Y esto de alguna manera a nosotros nos está diciendo que eh, ese lugar en donde tenemos buenas razones para ubicarnos, digamos, ese lugar en donde estamos permanentemente. O sea, en este momento de diálogo, ahora estoy hablando yo solo, pero eh, también lo implica, ¿no? Este diálogo, todas las cosas que están pasando en las cabezas de cada uno de nosotros, implica que en realidad estamos mucho más allí que aquí, o que en todo caso el allí siempre termina determinando el aquí. Bueno, eso no es menor, ¿no? En términos de lugar. Bueno, entonces, por el otro, la manera de decir yo, como lo era el filósofo naciendo en Husserl, el Dasein en Levinas, ahora yo se dice pour l'autre, para el otro, para por el otro. Es el que designa la responsabilidad, ¿no? Entonces, nosotros no podemos irnos hoy sin hacer el gesto o sin entender la profundidad que implica la responsabilidad. Esto tengámoslo presente. Esta responsabilidad que es desmesurada es una responsabilidad que está en el corazón de la relación metafísica entre yo y el otro, es lo que obsesiona y persigue al yo, que es la voz de un rostro, de un fenómeno que se da y se muestra a partir de sí, ejerciendo un llamado. Entonces, esa ileidad en la cual yo tengo buenas razones para situarme, es en el fondo aquello que, en este caso, es Marion, en siendo dado, que llama llamado. Llamado viene de Heidegger. Marion es más heideggeriano. Ahora, ¿qué significa el llamado? Impacto, contraintencionalidad, arribaje, anamorfosis, fait accompli, que sería algo así como hecho cumplido, o algo así, hecho terminado, incidente o acontecimiento. Esto lo habla Marion en Siendo dado, página 405 del original. El original es el de el PUF. Este llamado implica la necesidad de responder. Y no solo responder al llamado, sino responder de lui, se dice en francés. Casi como responder de él en el sentido de por él. Y esto es muy importante.
¿Qué significa? Por qué dice esto, Marion? En todo caso, hablando de Levinas, ¿por qué dice esto en particular? Bueno, porque lo que está diciendo es que el llamado es un llamado a asumir una responsabilidad que ya tengo. No es que, no es que siempre insisto sobre este tema, la fenomenología no prescribe, no nos dice qué tenemos que hacer. La fenomenología describe. Entonces, esta es la manera de manifestarse del fenómeno. Nosotros podemos asumirlo o no, pero esto, diría la fenomenología, esto es así. Esto es así. ¿Eh? Esto, en términos más actuales por ahí, esto se da así. Es dado de esta manera. Después que lo que usted haga ya es cosa suya. Pero esto es así, este fenómeno es así. Y esta es, digamos, el gran logro de la fenomenología con respecto, en todo caso, a este fenómeno en particular. Entonces, esto que aparece, que a mí me implica responder, no es que yo, no tiene que ver con lo que yo tenga que hacer, en realidad, sino tiene que ver con lo que se da. El rostro se da de esta manera. Impacto, contraintencionalidad, arribaje, anamorfosis, incidente y sobre todo acontecimiento. Es algo que me ocurre. Y me ocurre en todo sentido. En un sentido, una lectura, digamos, más superficial, podríamos decir, bueno, y sí, bueno, me enamoro, qué sé yo, me roban. Un día voy por la calle y viene alguien y me roba, por ejemplo. Me hago amigo, ¿no? Me peleo. Son cosas que ocurren, que tienen que ver con el rostro del otro, ¿no? Es más, todo el protagonismo está ahí. Eso nos implica, nos exige esta responsabilidad. ¿No? Nos exige una responsabilidad. Ahora, más profundamente, analizamos eso, esta cuestión de el rostro del otro como acontecimiento, y lo que decimos en el fondo es que lo que ocurre, que de alguna manera, como lo dice también este fait accompli, ya ocurrió, es mi mismidad más profunda, mi ipseidad más profunda. Por eso es que subjetividad se dice pour l'autre, por eso es que aquí se dice allí. Aquello que me ocurre en su imprevisibilidad no es otra cosa que la impronta del otro en mí. ¿A qué me refiero? Bueno, que en realidad, para que algo me ocurra a mí, el otro tiene que estar involucrado. Nada me ocurre a mí solo. Nada acontece. Pasan cosas, pasan cosas, cosas, pero nada realmente ocurre en el sentido de acontecer. Nada acontece si el otro no está involucrado. Yo cuando, esto creo que lo conté, pero cuando hablé con Marion la semana pasada o la anterior, con respecto a las cosas mismas, a cuál es el acceso a las cosas mismas, él habló del rostro del otro. Dijo que eso es lo que él está pensando ahora, que es el acceso, no sé si más directo, pero en todo caso más inmediato a las cosas mismas. Bueno, en algún momento, en
justamente la denominación de los fenómenos saturados, todos aquellos que eh, me, eh, me suceden sin que yo pueda hacer nada al respecto o explicarlos, todo aquello que yo no puedo explicar, él lo llamó acontecimiento, ¿no? Entonces que en la experiencia hay dos tipos de fenómenos, los objetos y los acontecimientos. Cada uno de ellos tiene una lógica específica. En el caso del rostro, el rostro es un acontecimiento que eventualmente me abre a la cosa misma, o me lleva, o sí, me abre. Entonces, la, la otra lógica, que es la lógica de la reciprocidad, la lógica del mercado, la lógica del intercambio, como le gustaría al presidente argentino, por ejemplo, el sistema de precios, ¿no? Que rige el mundo de los objetos. La que tiene que ver con el acontecimiento se rige por otra lógica. Por ejemplo, justamente, la imprevisibilidad, ¿m? La anamorfosis, la contraintuición, la contraintención, la contraexperiencia, ¿m? La gratuidad. Esas son, digamos, características de el acontecer de la alteridad. Yo creo que tarde o temprano esos dos fenómenos, esas dos categorías, o fenómenos, sí, alteridad y acontecimiento van a tener que fusionarse en algún sentido, en términos de la investigación fenomenológica, tarde o temprano. Y no sé si es eso lo que está haciendo Marion ahora, pero eso es una cosa que hay que tener muy presente, ¿no? Lo que decía yo recién de, bueno, cuando a mí me ocurre algo, cuando me acontece algo, ¿qué es eso el acontecimiento? Bueno, algo que me transforma, cuando me pasa algo realmente, cuando ya no soy el mismo a partir de aquella cosa que me aconteció, ¿no? Bueno, ahí está involucrada íntimamente la alteridad, eh, que sería de alguna manera lo contrario de, qué sé yo, una lógica budista, por ejemplo, ¿no? Pero mismo hasta diría que en una lógica de meditación, una lógica eh, 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 de desapego y hasta diría en una lógica eh, de esta cuestión de no nombrar, ¿no? Del taoísmo, qué sé yo, siempre hay una alteridad constituyente ahí. Y en realidad la meditación un poco es borrar la mundanidad para acceder a esa alteridad, ¿no? Qué sé yo, por ahí el budismo la llama el camino, the way, o eh, bueno, el Tao, qué sé yo. Lo que digo es que acceder a ese desapego, digamos, para encontrar la mismidad más profunda, tiene que ver con una relación con la alteridad. No creo que Levinas tuviera muchos problemas con eso. Lo que sí, y lo que es muy importante aquí, que es fundamental en el fondo, es el problema de la responsabilidad. Es decir, lo que aparece cuando aparece la alteridad del rostro de otro es la responsabilidad. Y esta responsabilidad es la que instaura al seno de la fractura primordial del ser una fisura, ¿m? De un autre dans le même, otro en lo mismo, que como decíamos antes, escapa a todo saber, a todo conocimiento, representación y sobre todo a toda totalización. ¿Qué es la totalización? Cuando lo mismo se traga, o sea, el tragarse de lo mismo, ¿no? No me sale la palabra engloutismo, como englutir en lo mismo, eso es totalizar.
Acuérdense que Levinas en totalidad infinito lo que hace es oponer lo otro a lo mismo. ¿Mm? Y lo mismo es la historia de la ontología. Lo mismo es el ser. Lo mismo es la finitud. Lo mismo es la muerte. Este otro nos prohíbe entonces de hablar únicamente de ontología. Lo que hay que examinar es la responsabilidad que la presencia del otro en lo mismo implica. Eso se hace únicamente en términos éticos. Éticos, insisto, por decir un nombre. Yo estoy convencido que Levinas podría haber utilizado otra palabra. Porque de lo que él nos va a hablar no es de ética, no es de un código de comportamiento, no es de un manual de buenas costumbres. Digo esto porque ya estamos llegando, digamos, al problema nodular aquí. Más allá de las descripciones, voy a leer un poco más, pero más allá de estas descripciones que yo escribo acá, el problema nodular es justamente cuánto hay de ética y o erótica en mi relación con el otro. O, mejor aún, en la relación misma. Y creo que ese problema nodular es la discusión que tiene con Marion cuando le dice, quizás la palabra sea amor. ¿Mm? Quizás esto, querido Daniel, anticipa un poco el proyecto del cuatrimestre que viene, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay aquí una descripción de un fenómeno que, por supuesto que tiene categorías éticas, digamos, ¿no? Por ejemplo, responsabilidad, sin ir más lejos, ¿no? Aparece el mandato también, aparece el no matarás, ¿no? Eh, pero en fenomenología, cuando entramos en la reducción, cuando pusimos el mundo de los valores y de la historia entre paréntesis, porque eso hacemos cuando pensamos. Ponemos el mundo ese entre paréntesis. Ya las palabras no tienen el valor que tenían. No significan nada adentro de la reducción. O sea, por fuera del paréntesis. Todo, o sea, es decir, la fenomenología en tanto gesto de reducción está reinventando el lenguaje todo el tiempo. Por eso la necesidad de describir lo que decimos. Por eso hay que recordar todo el tiempo que estamos en reducción, que acá estamos en reducción. Entonces las palabras que utilizamos, bueno, hay que darles una definición. Todo el tiempo tenemos que definir las cosas. Porque si no sería sencillamente dejarnos hablar por otros, por lingüistas, qué sé yo, por académicos que hacen diccionarios y enciclopedias. Y ahora mucho peor aún, por una inteligencia artificial. Entonces, ese volver sobre los términos, le terme, ¿no? Es una de las cosas que hacemos cuando entramos en reducción, necesariamente. Y para decirlo en términos más sencillos aún, cuando nos ponemos a charlar y a pensar juntos, cuando estamos charlando y pensando juntos, lo que estamos haciendo es justamente eso. Estamos redefiniendo cosas. Pero ¿qué querés decir cuando decís tal cosa? ¿No? Bueno, Levinas, ¿qué quiere decir cuando dice ética? Bueno, dice mínimamente que la existencia es una relación, que la existencia implica una socialidad, que esa socialidad se manifiesta a partir de la irrupción del rostro del otro, que ese rostro del otro implica una responsabilidad.
Yo por eso digo que en términos de la construcción fenomenológica de lo que hace Levinas con el método, en todo su trabajo, tiene que ver profundamente con esa alteridad, con ese otro que nunca termina de, que nunca logra entrar dentro del lenguaje, de ningún lenguaje, ni jurídico, ni institucional, ni cultural, ni de ninguna ciencia, como decía acá, ni de conocimiento, ni representación, ni de saber, de ningún tipo de totalización. La alteridad constituyente a la subjetividad, esto de cambiar el nombre y decir yo se dice pour l'autre, tiene que ver justamente con el escape a toda totalización. Bueno, ustedes van a decir, bueno, pero esto es obvio que el otro no es totalizable. Bueno, está bien, pero había que decirlo, porque tiene implicancias. Para Levinas, la ética designa siempre una relación entre dos términos. Dice Levinas, llamamos ética una relación entre términos en donde el uno y el otro no son unidos ni por una síntesis del entendimiento, ni por la relación de sujeto-objeto, y, sin embargo, en donde uno pesa o importa o es significante para el otro, en donde son ligados por una intriga que el saber no sabrá agotar. Repito, por la importancia de esto, definición. Por eso digo que podría haber sido otra palabra. Yo creo que podría haber sido otra palabra. Y de alguna manera el problema que esta relación es ética es que conlleva la responsabilidad. Y la responsabilidad es aquello que finalmente la hace un poco impracticable. Repito, llamamos ética, nous appelons éthique, una relación entre términos, où l'un et l'autre, en donde uno y el otro no son unis ni par une synthèse de l'entendement, que no están unidos ni por una síntesis del entendimiento, ni par la relación de sujet a objet, ni por la relación de sujeto a objeto, et où cependant l'un pèse ou importe, en donde sin embargo uno pesa o importa o es significant al otro, o es significativo al otro, ou ils sont liés par une intrigue, en donde están ligados por una intriga que le savoir ne saurait ni épuiser ni démêler, que el saber no sabrá ni agotar ni desmenuzar, desandar. Entonces, de alguna manera, y aparte, este texto es del librito ese Descubriendo la existencia en Husserl y Heidegger, un libro viejo que después se reeditó. Digo viejo, debe ser de la época de- debe ser del 30 y pico, pero después se reedita y ahí le pone textos nuevos. Yo creo que esto debe ser un texto nuevo. Pero es raro porque Levinas pasa el tiempo intentando entender qué es lo que él está describiendo, intentando definir y poner palabras. Entonces, de pronto tiene una definición tan clara, una relación, una relación entre términos, dice de termes, no dice de termes, no dice dos términos, sino términos, en donde uno, ¿no?, pesa sobre el otro o significa para el otro. Y no es una relación de sujeto-objeto y no es una síntesis del entendimiento, ¿no? Es una intriga que el saber nunca va, ¿no? El término ético funciona como un adjetivo que determina el sentido de una relación con el otro, con autrui, que como un sustantivo que nombra un estado de las cosas.
esta relación social es ética. Mejor aún, el hecho ético es la intriga del otro en lo mismo. Es una relación que precisamente en cuanto intriga es sentida antes de ser conocida. O sea, esta cuestión, y acá se abre todo otro camino, genial, porque habría que ver entonces cuánto hay de estética en lo ético o en el rostro del otro, cuánto hay de estética ahí. ¿A qué me refiero? Bueno, de sensibilidad. Porque si el rostro del otro, antes de ser conocido, es sentido, bueno, entonces hay que hablar del otro, no en términos éticos ni eróticos, sino estéticos, aestéticos, en términos de sensibilidad. Y esto es así, y es verdad, ¿no? ¿Cuántas veces yo lo he dicho? Pero uno dice te amo porque no sabe qué decir. No podría explicar qué es lo que dijo. ¿Qué es lo que ha dicho usted? Yo dije que te amo, mi amor. Bueno, está bien. Vos me amás, pero ¿qué querés decir? Y si supiera, si yo te lo pudiera explicar, entonces no te digo te amo, te digo otras cosas, te digo, bueno, te quiero comprar una casa, me voy a quedar a tu lado cuando, ¿no? For better or for worse, y ese tipo de promesas ridículas. Pero esas cosas que uno dice, justamente dice, bueno, a ver, qué sé yo, todo, no sé, ¿no? ¿Qué no sé? Entonces, justamente, no sé, pero siento, dice Levinas. Antes de conocer al otro, lo siento. Y conocer en un sentido de, justamente, en términos de nociológico, de categorías como Kant, cuando habla de experiencia, de cómo conocemos. Bueno, sensibilidad y entendimiento. Bueno, ni sensibilidad, bueno, sensibilidad, pero una sensibilidad muy específica, no la sensibilidad que tienen Kant en la cabeza. Es la sensibilidad que no tiene lugar ni espacio. Cuando uno está frente al otro, ahí no hay ningún lugar, ¿no? Estaba pensando en un crimen. Un crimen, ocurre un crimen. Y por supuesto, ¿qué va a decir la balística? Bueno, la balística va a decir qué es lo qué arma fue utilizada, cuál era la distancia, en qué momento murió, seguramente luego del segundo disparo. Y después va a haber seguramente a Japón que hable de que, bueno, ocurrió en el barrio de Villa Ballester, ¿no? A tal hora. Pero eso no es así. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Bueno, es una cosa que no se sabe qué ocurrió en términos fenomenológicos. ¿Qué es lo que describe la balística con los peritos y la policía científica, todo eso? Bueno, describe cómo ocurrió algo como que que no queda muy claro qué es lo que ocurrió, digamos. Por supuesto que queda claro que A mató a B, y seguramente lo más cercano a cuándo fue, cómo fue, ahora con las cámaras mejoró, pero lo que realmente pasó no se sabe. Y no me refiero a si fue un robo, sino qué le pasó en tanto acontecimiento al asesino y qué le pasó, digamos, al deceso, al expirado, no sé, al inciso me sale. Bueno, el que expiró. Porque la familia, Oxiso, oxiso. Oxiso, no se sabe, ¿no? Son cosas que no se conocen. Bueno, o casos que no pueden ser explicadas, justamente porque es un acontecimiento. Ese acontecimiento puede ser descrito en términos de balística, peritaje científico, etcétera, pero no en términos fenomenológicos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente ocurrió? Bueno, Levinas hace un esfuerzo. Entonces,
lo importante, por ejemplo, diría la fenomenología sobre un hecho así, bueno, es una relación, ¿no? Es una relación que tiene como intriga este otro que lo constituye, lo molesta. En francés, molestar es déranger, déranger, que es, eh, debe haber una palabra, pero es como cuando uno desacomoda, eso es, ¿no? Ranger es acomodar, ¿no? Y déranger es molestar, pero es molestar en el sentido de alguien que te desacomoda, ¿no? El yo está intrigado en y a través de esta relación antes de saberlo, antes de conocerlo y antes de descubrirlo, razón por la cual la ética recibe el título de filosofía primera, que era lo que necesitábamos. Siempre la fenomenología como reducción para instaurarse dentro de su historia debe ser metafísica, es decir, debe ser prima filosofía, debe reivindicar su título, si no, no ha hecho su trabajo y por ende debe ser inmediatamente descartado. ¿Qué dice Levinas? Es primera porque es primera con respecto al saber, primera con respecto al conocer, primera porque es una intriga que no puede ser desandada en una situación de representación, es decir, de oposición entre un polo sujeto y un polo objeto. Está más allá de toda lógica formal, aunque sea de la comunicación, esto es lo que decía antes, la ética es el origen de toda palabra y de toda comunicación. La ética es el origen de toda palabra y de toda comunicación. Insisto, yo creo, releyéndolo, discutiéndolo, pensándolo, preparando para encontrarme con ustedes hoy, a veces me pregunto por qué utilizó esa palabra. Todos sabemos que ética viene de ethos, que significa costumbres, ¿no? Eh, estamos de acuerdo que lo que él describe es otra cosa que la ética eudemo o principia moralia, ¿no? Yo creo que la ética Levinas la utiliza sobre todo para describir la subjetividad. No es el nudo de una relación, sino que es, dice Levinas, el va y viene silencioso de pregunta y respuesta, para el cual, a través del cual, Platón caracteriza el pensamiento. Refiere a una intriga en donde se anuda del otro mandando al mismo el nudo de la subjetividad. Va y viene silencioso de question et réponse, llamado y respuesta. Esto es muy importante. Y mantiene una estructura también un poco de esto que decíamos antes del llamado, ¿no? Tiene que, y justamente Levinas dice, a través del cual Platón caracteriza el pensamiento. Esta presencia del otro en lo mismo, nudo de la subjetividad, no es ni un diálogo, ni intencionalidad, que ya sería un orden del saber. O sea, no es intencionalidad, de alguna manera se puede decir contraintencionalidad,
pero en el fondo tampoco es eso, porque cualquier manera de describirlo en términos de un saber ya lo traiciona. Es una intriga sin texto conocido. Nadie conoce antes de sumergirse en la intriga. Hay una moralidad inmanente, dice Levinas, con respecto a la ética, ya que el encuentro con el rostro del otro, este otro que yo podría matar, significa todo lo contrario, significa la interdicción, la prohibición del asesinato. Soy responsable de ese rostro en la medida en la cual leo en ese rostro la prohibición del asesinato. No es esta norma, no es este texto que yo leo en el rostro del otro que es trascendente. Es al contrario, en la relación para el otro que aparece la trascendencia. La relación social se juega entera en este juego. La ética levinasiana, filosofía primera, no pretende edictar códigos, edificar una moral con máximas, sino que la ética está en Levinas del lado de la relación. Erige, de hecho, antes de incluirla en la esfera del derecho. Antes de incluirla en la esfera del derecho. Antes de toda percepción del otro, hay encuentro con el otro. Socialidad, responsabilidad. Encuentro es lo que Levinas decide como término para describir la aparición del rostro. Porque claro, no es percepción, no puede serlo. Y es lo suficientemente abierto, ¿no? Rencontre, como para eh, darle cierto espesor conceptual. La rencontre. Rencontrer. Rencontrer. Encontrarse. También tiene algo de fortuito. Imprevisible más que fortuito, ¿no? Algo eh, incalculable. Esta relación social es la socialidad primera. Insiste Levinas sobre el término socialidad primera. Socialidad que en el fondo de nuestra relación con el ser, perdón, que está en el fondo de nuestra relación con el ser. Es la socialidad que implica el otro en lo mismo y la responsabilidad del uno por o para el otro. Esta responsabilidad nos viene de el encuentro con el rostro del otro, que nos devela la trascendencia misma, que es la apertura a la significación. Y dice Levinas en Autrement qu'être, página 31 del original. El signo como decir es el acontecimiento extraordinario a contracorriente de la presencia, esto que decíamos de por qué el rostro del otro no es, porque justamente no, a veces no hay presencia, no hay presencia, sino que es el acontecimiento extraordinario a contracorriente de la presencia de exposición al otro, de la sujeción al otro. Es decir, el acontecimiento de la subjetividad. Estas son palabras de Levinas, l'événement de la subjectivité.
¿eh? De l'événement de la subjectivité. Es uno para el otro, es la significación que no se agota en una simple ausencia de intuición y de presencia. Bueno, esta cuestión de decir ausencia de intuición, quizás Mario no esté tan de acuerdo. Eh, Habría que ver si es ausencia de intuición, ¿qué es? Seguramente contraintuición. No sé, acá ausencia de intuición no es sobreabundancia de intuición. Habría que ver a qué se refiere Levinas con ausencia de intuición. Pero de presencia, justamente porque no hay ser. No hay ser ahí. Y también quédense con esta cuestión de exposición y de sujeción. Porque esto, la parte de la sujeción la dijimos mil veces, ¿no? Yo soy un otage, un eh, eh, cautivo del otro. Lo quiero o no. Ahora, la cuestión de la exposición, si le ponemos una, eh, una guión, digamos, ¿no? Exposición. Sería como algo de una posición desde afuera. Entonces, en ese sentido, uno está constantemente expuesto, lo quiera o no, a la empreinte, la impronta del otro sobre uno. Totalmente, o sea, de alguna manera uno está desnudo ahí. Por eso el otro no debería, pero es el único que puede matarme, ¿no? Y digo matarme en el sentido que me puede hacer daño. O sea, bueno, habría que ver si un oso me saca un brazo por ahí, me hace algún tipo de daño, pero y habría que ver que el grado de alteridad que tiene un oso, pero en todo caso, las cosas que, las huellas o cicatrices o heridas, digamos, que uno lleva, no son autoinfligidas. Y si son autoinfligidas, lo son solo en términos corporales, pero no fenomenológicos, ¿no? Por alguna razón, y esa razón siempre es una razón que viene de algún tipo de alteridad, constituyendo esa subjetividad. Entonces la exposición es total. Y exposición y sujeción. Exposición porque está puesto desde afuera y sujeción porque soy su rehén, siempre, siempre su rehén. La significación es el acontecimiento de la exterioridad como rostro, es el producirse de una exterioridad que no es un accidente a recuperar en una totalidad indiferenciada, sino que es de una, o de una exterioridad que no es privación, perdón, él es el producirse de una exterioridad, la significación, que no es un accidente a recuperar en una totalidad indiferenciada, de una exterioridad que no es pura privación y que como tal debe ser mantenida. Más precisamente, y cito un texto eh, que recomiendo, que es un texto, creo que hay muy pocos textos sobre estética, digamos, en Levinas. Este es uno de ellos, que se llama Nom propre, nombres propios, que hace descripciones a veces fenomenológicas, a veces no tanto, de distintos autores y su obra. Chelan, Proust. Y dice, más precisamente, el ser de la significación consiste a poner en cuestión en una relación ética la libertad constituyente sí misma.
El sentido es el rostro del otro y todo recurso a la palabra se ubica en el interior del cara a cara original del lenguaje. Cualquier sentido ya es cara a cara. Todo recurso a la palabra supone una inteligencia de la primer significación, pero inteligencia que, antes de dejar interpretarse como conciencia de, es sociedad y obligación. Es barra esta cita. Inteligencia que antes de ser conciencia, ¿no? Antes, y esto no es una inteligencia histórica, esto no es una inteligencia que venga de otrora, de otros tiempos. Esto es una inteligencia que es sociedad y obligación. La inteligencia como obligación. Maravilloso. Bien, tenemos que darle un término en términos eh, metodológicos a este problema de la ética y la responsabilidad. Yo había, no tengo tanto tiempo, pero había hecho una salvedad el miércoles pasado en el seminario del maestro Daniel, eh, y lo dije de una manera bastante, eh, bueno, elíptica y sintética, eh, y la voy a especificar un poquitito más, aparte porque dije que lo iba a hacer, y bueno, hay que hacer lo que uno dice. Y sobre todo para dar lugar a la conclusión con respecto a lo que la ética levinasiana, digamos, en lo que la ética levinasiana concluye y la necesidad de que así sea, ¿no? Y eso es, y eso es el famoso capítulo 4 de Autrement qu'être, que se llama la sustitución. Ahí está el nudo de todo el pensamiento levinasiano. El nudo no, sería un poco la conclusión. Eh, la mayoría de esto yo lo expliqué, o bueno, lo charlamos, digamos. Principio y anarquía, la recurrencia, el sí, la sustitución, la comunicación y la finita libertad. Los invito, luego de la charla de hoy, a revisar sobre todo eso. Es del 156 al 194, son 40 páginas del original. Pero previamente a llegar a ese, eh, a esa conclusión y punto de partida, debo hacer esta salvedad con respecto a Heidegger y el otro, digamos. Lo voy a hacer lo más rápido posible, pero un poquito más concreto de lo que lo dije la vez pasada. Acuérdense entonces que es cierto, eh, Heidegger busca el ser, para decirlo rápidamente. La filosofía se ha olvidado del ser y debemos ir en su búsqueda. Eh, y lo vamos a buscar en un ser específico, digamos, muy privilegiado, que es aquel que hace preguntas sobre su propio ser. Es decir, el ser ahí, el Dasein. El Dasein es allí donde vamos a buscar la pregunta por el sentido del ser. De alguna manera el sentido es este preguntar recurrente en este ser privilegiado
que hace preguntas. Pero que hasta decirlo también hizo una especie de... eh, estoy haciendo el seminario del semestre que viene, el mío propio, y lo voy a hacer sobre Nietzsche y Heidegger. Y entonces estoy obsesionado con la vuelta, ¿no? El retorno eh, permanente en todo. Entonces, este ser específico que hace preguntas sobre su propio ser, también, además de abrir un mundo con útiles que maneja, esto lo hemos charlado bastante, que disfunciona, que se derrumba, también está Insign en el mundo con otros Dasein. Es con otros. Característica inherente a este Dasein es estar con otros Dasein, es decir, un Mit-Dasein. Un ser con otros, estar con otros. El castellano nos lo permite. La relación con estos otros se desarrolla bajo la modalidad de la solicitud, Fürsorge, la solicitud. Es decir, estos otros entes que se hacen preguntas por su propio ser, también otros Dasein, no son como los entes que yo manejo, que son entes intramundanos. No, estos entes, como yo, también abren un mundo como yo lo hago. Mejor que como yo, conmigo, lo hacen conmigo, a mi lado. Con ellos no tengo una relación de manipulación, o sea, no son objetos del mundo. Es una relación muy específica y Heidegger la describe específicamente. Muy importante entender que no son objetos. Es una cosa que debería ser muy obvia, pero al día de hoy todo el tiempo estamos intentando utilizar a los seres humanos como objetos, pensando que sirven para algo. Y hay que entender que no. Bueno, Heidegger, parágrafo 26 de Sein und Zeit, lo deja bien en claro. No, su manera de ser no es la misma que el ente intramundano. Hay una diferencia óntica en este caso. O sea, son entes que son de distintas maneras. No es una diferencia ontológica, sino que óntica. Otra manera de ser. ¿Cómo es? Bueno, ellos también abren un mundo y también disponen de ese mundo. Y también su mundo se les rompe, disfunciona. Están conmigo, igual que yo. Pero no, pero no, pero no es igual, no son iguales. Son distintos. Están conmigo, pero son distintos. ¿Por qué? Y por eso la solicitud, la fiosa, no es la responsabilidad. No es la responsabilidad, es la solicitud. ¿Por qué? Porque en esta fa- faena que implica laborar el mundo, trabajar el mundo, cada uno es irreemplazable. Como cada uno abre un mundo, cada uno de estos Dasein, abre un mundo, en ese mundo que es la apertura de las posibilidades y la imposibilidad de todas las posibilidades, es decir, la muerte, cada uno tiene el propio. Nadie puede abrir el mundo del otro en el lugar del otro, nadie puede morir, terminar con ese mundo, ni abrirlo ni terminarlo. Por más que yo mate a alguien, voy y mato al vecino, no terminé con su mundo. Es más, hay ciertos, ¿no? No sé, una canción, ciertos héroes que no paran de nacer, una cosa así, ¿no? Cuando uno por ahí mata a alguien, hace que viva más que nunca. Entonces, no estamos hablando del cuerpo, esto es fenomenología, la muerte tampoco es la muerte, ¿no? Es fenomenología. Lo importante aquí es que cada uno es irreemplazable frente a este mundo que abre
y frente a la imposibilidad de todas las posibilidades, es decir, a su muerte. Nadie le puede quitar la vida o la muerte a nadie. Heidegger se ocupa de hablar de la muerte en particular. Yo digo la vida porque en este caso es exactamente lo mismo. Pero ¿por qué Heidegger habla de la muerte en particular? Porque está muy claro que si alguien viene a matar a Leila enfrente mío y yo me tiro frente a esa bomba y yo muero en su lugar, no es en su lugar que morí. Seguí muriendo mi propia muerte, no morí la muerte de Leila, perdón, ¿no? Entonces así. Eh, y esto tiene que ver con las posibilidades y la imposibilidad de todas las posibilidades, que es muy importante para Heidegger. Así como tampoco le puedo, esto lo hablamos, tampoco le puedo quitar el sufrimiento a mi hijo. Yo quiero sufrir en su lugar, pero no puedo. No puedo. No puedo, qué sé yo, hacer que mi mujer me ame, que mi amigo me ayude. Qué sé yo, la cosa que no puedo. Bueno, es muy importante esto, porque eso hace que cada uno sea irreemplazable. Irreemplazable para Heidegger frente a su propia muerte. Pero es lo mismo. La vida y todo lo que conlleva adentro, cada uno la vive a su manera. Perdón, cada uno vive la propia. Y ahí está toda la gracia de asumir la vida. Asumirse uno es asumir que no puedo ser en el lugar del otro. No puedo ni morir, ni ser, ni estar en el lugar del otro. Tengo la responsabilidad, en este caso la solicitud, de hacerme cargo. Heidegger utiliza la palabra apropiarme de mi vida, ¿no? Y no hay artilugio posible que haga que yo pueda deshacerme de esa responsabilidad, y ahí lo digo a propósito, la responsabilidad sobre mi propia vida, apropiarme de mis posibilidades. Parte de esto es, y fundamental, yo creo que ese parágrafo 26 de Sein und Zeit es tan eh, claro, conciso y definitivo que no tiene por qué volver en otro momento. No hay nada más que decir sobre el otro, ¿no? Si no, hay que seguir buscando al ser, que es lo que le importa a Heidegger. Hay que buscar al ser. Eh, ¿Por qué digo esto? Estos otros Dasein, mit Dasein, que están conmigo, también abren sus propios mundos y son irreemplazables frente a sus vidas. Yo no puedo hacer absolutamente nada para que no sufran, eh, para quitarles el sufrimiento, quitarles la alegría, ¿no? Nada, yo no puedo forzar a nadie, aunque le ponga un, un revólver en la cabeza a Marta, no la puedo hacer amarme. Eh, pues, porque cada uno es irreemplazable frente a su vida, en su vida o frente a su propia. Entonces, muy importante, ¿qué dice Heidegger? ¿Cómo debo comportarme con respecto al otro? Le puedo mostrar un camino. La solicitud, la Fürsorge, es mostrarle un camino al otro que sufre. Es decir, no puedo hacerlo, no puedo asumir su vida, apropiarme de su vida, sino que debo eh, saltar, dice el Sprung, ¿no? O sea, debo saltar adelante y mostrar el camino. Debo, puedo, puedo. Si yo quiero hacer algo con respecto al otro, lo único, o sea, algo así como, bueno, qué sé yo, pienso yo, eh, un amigo mío me dijo un día, un bandoneonista brillante y muy filosófico él, lo difícil de ser padre es que hay que entender que los hijos no hacen lo que vos decís, hacen lo que vos hacés, ¿no? Entonces, esta cuestión de saltar adelante y mostrar un camino, un poco de ser el ejemplo. Bueno, mirá, qué sé yo, no sé.
quizás si no te drogás todos los días, te va a ir mejor. Mirá cómo me va a mí, que mirá que corro por doy la vuelta a la manzana, juego al fútbol, qué sé yo. Familia. Uno le puede mostrar un camino al otro, no lo puede recorrer en su lugar. No hay manera, ni agarrándolo de los pelos. No hay manera. Y es muy importante la distinción. La distinción como término en Heidegger, diferencia, todo eso es muy importante. Diferencia, muy importante. Entonces, hay tres maneras, dice él. Y esto, fundamental. Acuérdense, Heidegger antes de Levinas. Hay una modalidad de la Fürsorge, que es lo que podemos llamar la humanitaria. La humanitaria, la solicitud humanitaria, es algo así como una caridad lo digo en francés, indiferenciée y universal. Es decir, por el indigente, por la veuve, la viuda, l'orphelin, el Indiferenciada. indiferenciada. Thank you very much. El huérfano, pero no importa cuál, qué indigente, cuál viuda o qué huérfano. La humanitaria como solicitud sufre de una alteridad deficiente en la medida en donde es indiferente a su objeto. Yo no sé de quién se trata, ¿no? Eso es un modo deficiente. Ahora, hay dos maneras de solicitud positiva, ¿m? Digámoslo es decir, de relacionarse positivamente al otro. Pero una está al opuesto del otro. El Dasein puede asistir al otro quitándole su pena, su preocupación. Escuchen esto. Proyectándose, saltando en su lugar y ponerse en su lugar. Einspringen. Ponerse en su lugar. Tanto que se habla de la empatía, de ponerse en el lugar del otro. Bueno, es imposible. No se puede. Basta, no lo intenten más. No se puede poner en el lugar uno del otro. Es ontológicamente imposible. Dejen de intentarlo y sean responsables, solidarios con los demás. Pero dejen de. No, pero no está siendo empático, pero no puedo. Hermano, no me puedo poner en el lugar del otro. Basta de probar. Parecería ser que lo hacen a propósito para no ser responsables, justamente. La modalidad de la Fürsorge, en este caso, esta positiva, pero van a ver negativa al mismo tiempo, esta de ponerse en el lugar, esto que se dice todo, hay que ser empático, hay que ser empático, ¿y cómo hago? Dice, esta modalidad de la Fürsorge hace caer al otro en la dominación, Herrschaft del Dasein, la dominación. Por ejemplo, la sustitución, dice Heidegger. Por ejemplo, la sustitución, que la define como solicitud sustitutiva dominadora. Dominadora. ¿Cómo uno puede pretender ponerse en el lugar del otro? Sein und Zeit, 1927. Dominadora. ¿Y qué es lo que pasa acá? Bueno, justamente esta modalidad de relación con lo otro se parece mucho al Das Man, es decir, en donde nadie es nadie. Entonces, cada uno puede estar en el lugar del otro. En el shopping, nadie es nadie. En un aeropuerto, nadie es nadie. Todos son todos. Cualquiera puede estar en el lugar de cualquiera. En una estadística. Nadie es sí.
Bueno, y la última, que es la positiva, la auténticamente positiva de mi manera de relacionarme con el otro, ¿cuál es? La solicitud avanzadora, digamos, liberadora. Devançante libératrice. No sé, no tengo el alemán acá. Sein und Zeit, parágrafo, página 122 del original. Por ahí, por esa zona. Parágrafo 26, son 3 páginas. ¿Qué dice? Consiste esta relación con el otro a no sustituirse, sino a saltar delante. Saltar primero, avanzándome al otro y esperando que él también salte. Mostrarle el camino de la solidaridad, esperando que él también lo reconozca. Saltando primero, el Dasein admite la imposibilidad de ponerse en el lugar del otro, dejándole en libertad de asumir su propio destino. El Dasein es una modalidad del ser que no permite la sustitución, ya que cada Dasein es irreemplazable en su preocupación, en el camino propio que debe asumir. Esta es la actitud ética positiva de dejar que el otro asuma su propio Dasein. Un respeto de la exigencia ontológica que determina existencialmente al Dasein. ¿Cuál es la exigencia? Asumir su vida, apropiarse de su vida. Esto nos pasa a los papás, mamás que hay acá, ¿no? Cuando uno quiere resolverle todo el problema al hijo y lo que hace es un inútil. Con todo respeto a las mami, papi, qué sé yo lucho todo el tiempo con eso, ¿no? Me imagino que todos los papás luchamos con eso todo el tiempo. Hacer lo que uno dice, en el fondo es la manera de decirle, mira, hijo, acá este es el camino. Después, y aparte es importante también decir, y bueno, después es tuyo, no tenés que ser filósofo, músico como papá, tenés que hacer tu vida. Eh, pero eso es importante porque lo otro, la sustitución justamente, es dominadora, la supuesta empatía, digamos. Bien, y con el tiempito que tengo, vamos a hablar de la sustitución, de cómo Levinas concluye su reducción, su tercera epogea, el tercer momento de la epogea. Primero, siempre es el mismo. En filología, entramos en la reducción. Entrar en la reducción es la escisión entre actitud natural, ponemos entre paréntesis el mundo, y entramos en reducción. La misma de Husserl. Actitud natural, actitud filosófica. Primera epogea. La segunda epogea, ¿cuál es? Bueno, evidentemente es cuando aparece el rostro del otro. Surge la responsabilidad. Ahora, en términos casi de diferencia ontológica, ¿no? Una inversión de la diferencia ontológica que privilegia a este ser. Ahora, la tercera epogea es el momento en el cual nosotros vamos, digamos, a, a bueno, a sustituirnos a autrui. Y esto es lo que la responsabilidad exige. Vamos a ver de qué manera. La sustitución, dice Levinas, significa el sentido último de la responsabilidad ética. Es una pasividad más acá de la alternativa pasividad-actividad, que no puede enviar a una anarquía inmemorial y, esquivando las mallas de la ontología, no solo puede describirse en términos éticos. Levinas dice, l'être est le mal, non parce que fini, mais parce que sans fin. El ser es el mal no porque finito, sino porque sin fin. De esta manera, trata de evadirse del ser asesino de Heidegger y reemplazarlo en términos éticos. Levinas avanza, dice, si términos éticos surgen en nuestro discurso antes de aquellos de la libertad y la no libertad, lo que
antes de la bipolaridad del bien y del mal presenten la opción, el sujeto se encuentra cometido con el bien en la pasividad misma de soportarlo. El bien, el bien aparece acá como, eh, como aparece el sentido del ser en Heidegger, pero a la tercera epogé, no a la segunda como en Heidegger. Acuérdense, Husserl, una epogé, dos términos. Heidegger, dos epogé, tres términos. Levinas, tres epogé, tres términos. Bueno, tres epogé, quizás cuatro términos. Ahí hay que ver, hay que nombrar. Pero en todo caso, el bien es fundamental. ¿Qué es el bien? Fíjense, antes, el bien es antes de bueno o malo. El bien es otra cosa, es como Platón. O sea, es la idea del bien que sostiene todas las ideas. Esto es una idea, es la idea última, digamos, que sostiene la existencia en el fondo para Levinas. Por eso, miren, rápido y entre nosotros, el bien es la cosa misma, en el fondo. Es la cosa misma. El rostro del otro es el que me lo muestra, ¿no? Es el que me da el acceso. El bien no eligió al sujeto de una elección recognoscible, reconocida, en la responsabilidad de rehén a la cual el sujeto está sometido, sometida, sometido, de la cual no puede, repito, el bien elige al sujeto de una elección reconocida en la responsabilidad de rehén a la cual el sujeto está cometido, a la cual no, de la cual no podría deshacerse sin desmentirse y que haga que él sea único. Mal traducido, pero no importa. Es en lo anárquico que se refugia el bien como lo más allá del ser. Es en lo anárquico que se refugia el bien como lo más allá del ser. Acá hay una referencia a Platón. Y que abre el espacio infinito de la posibilidad ética. Infinito tiene que abrirse, sí o sí. En virtud de este posicionamiento del bien, Levinas logra evitar dos trampas. La de la ontología, en la cual se constata el encierro en la totalidad de la filosofía occidental, no en la totalidad, sino en la totalidad, el concepto de totalidad. Y la otra trampa a la que escapa es de tener que nombrar a Dios, en la cual, de la cual la modernidad no ha dejado de exclamar su muerte, ni a Dios, ni total. La idea del infinito y del bien transmutan una filosofía en ética, que, por su desmesura e infinitud, se esfuerza de pensar y no puede circunscribirse a los límites de una ontología. Lo que lleva o revela en la relación con lo infinito deja entrever un más, un plus de ser o un más allá de la esencia. Cito, cito Totalidad Infinito, página 193, original. Pero esta noción del ser por encima del ser no viene de la teología. Si no jugó un rol en la filosofía occidental de Aristóteles, la idea platónica del bien le asegura la dignidad de un pensamiento filosófico que no hay que, por consiguiente, llevar a una sabiduría oriental. No hace falta, digamos. Ya con la idea del bien en Platón es suficiente.
La noción del bien más allá del ser anuncia la creación. La paradoja de un infinito, y cito, admitiendo un ser por fuera de sí que no lo engloba y que logra, gracias a su vecindad con un ser separado, la infinitud misma. Totalidad infinito, página 76. La creación, comprendida como relación de trascendencia, condiciona la posición de una subjetividad única y elegida, la que afirma a la vez el parentesco de los seres entre ellos y su exterioridad recíproca a partir de la nada. Hay poco tiempo, voy a avanzar. El bien más allá del ser, lo único elegido por él antes de el apego de sí al bien, un bien que viene antes del bien, ¿no? Evidentemente. Bien, la elección de sí en cuanto único e irreemplazable, intenta Levinas, es una asignación al prójimo. O sea, la, reivindicar la responsabilidad es una asignación al prójimo y reivindicarla me implica a mí. O sea, yo soy quien soy cuando soy responsable del otro. ¿Eh? Entonces ahí hay una apropiación. ¿Eh? Y eso hay que decirlo. Es una asignación al prójimo, al deseo de lo no deseable, a la responsabilidad, y acá viene la clave, a la sustitución de rehén a través de la cual se elige la subjetividad. La sustitución de rehén. O sea que la sustitución no es solo lo que sostiene toda noción de responsabilidad, y ahora vamos a ver cómo, sino que también la sustitución es la definición de subjetividad. Yo sustituyo mi subjetividad al por el otro, por para el otro. Yo lo digo yo y digo yo por para el otro justamente porque me, este, me, me sustituyo al otro, o sea, al para el otro. Yo se dice para el otro, pour l'autre. La sustitución franquea el sí de el aburrimiento, de l'ennui, de Pascal, de el encadenamiento a sí mismo, en donde el yo se ahoga. Acuérdense cuando hablábamos el primer texto de l'Évasion, cuando hablábamos de esta incapacidad, de la náusea que provocaba la irresimibilidad de mi pertenencia al ser, de no poder deshacerme de él. Con la sustitución es posible. Y o sea, repito, la sustitución franquea, affranchit, sobrepasa el yo de l'ennui, del aburrimiento, de l'enchaînement a lui-même, o sea, de este encadenamiento a sí mismo, y lo ordena, ordonne, ¿no? Podríamos hasta poner un guión ahí, de dehors, de afuera, donne, o sea, y lo da de afuera, ordonne, y al mismo tiempo ordonner en francés es ordenar, lo ordena, lo comanda, lo manda. Ser bueno pone al yo más allá del ser, le abre una posibilidad de otra manera, de algo mejor que ser, dice Levinas, o yo. Mieux qu'être, genial, mejor que ser. Usted puede ser mejor, al revés, puede ser mejor que ser. Desinterés, que es excelencia y altura más allá del ser, pero también déficit y tontera en el ser, dice Levinas, en un texto muy bueno de Dios que viene en la idea, página 114. Ser bueno confiere la posibilidad misma de ir más allá del conatus essendi. Bien, vamos al final. La sustitución es el lugar mismo de la subjetividad. Es aquí en donde se juega el lugar en cuanto a toma de posición, reivindicación de un llamado anterior a la estructura misma de la pregunta. Este lugar, que es un no lugar, la ileidad, dijimos antes, en donde
me pongo desde, me ubico desde el afuera, es mi lugar aquí. Este espacio que no tiene espacio, pero constituye la posibilidad de espacio. Viene de una deterritorialización de un yo vocativo como exposición en el acusativo. Aquí estoy, heme aquí, me voici. La sustitución es desposesión. No recubre y es no igualdad con sí mismo. Es la desposesión que se juega en el témoignage, en el testimonio. El sujeto que no puede que el sujeto que solo puede testimoniar de la gloria desde de la obediencia y la obligación, obedecer a la responsabilidad que me da desde lo anárquico, desde lo infinito de un decir de la gloria. Esta infinitud no deja lugar a la ontología, revela la anarquía y hace la sustitución indeclinable. Depende de una responsabilidad desmesurada y quizás insostenible. Y la voy a explicar cómo se juega exactamente. En realidad, la sustitución es una hipérbole de responsabilidad en donde el sujeto es garante del otro. Puede al punto de no dejarse un lugar en su propia destinación. La destinación es ahora un destino común a todos que pretende reemplazar el peso de cada uno. La responsabilidad en la universalidad ética del bien anárquico involucra al sujeto de ser responsable en 5 grados. Ahora que es las 5:55. Yo soy responsable al 5.º. Uno, de lo que hago frente al otro, por el otro, es decir, en su lugar, por el otro desconocido y finalmente por mi verdugo. La única manera que Levinas encuentra definible la responsabilidad hacia el bien es si yo soy responsable al 5.º por lo que hago frente al otro, por el otro, lo que hace el otro. Soy responsable. Dios no sabe lo que hacen. Perdónalos, no saben lo que hacen. Responsable por el otro, por lo que hace el otro. Por el otro que desconozco y, y ahí sí, por mi verdugo. Ahí sí, perdón, ahí mejor. Perdónelo, Señor. Dios no sabe lo que hace. Padre, perdónelos. La estructura metodológico-conceptual de toda la reducción a la eticidad levinasiana se sostiene en la necesidad de la sustitución. Es irrevocable, es profundamente, eh, es, o sea, la responsabilidad de por sí es infinita. No puede no, eh, no asumirse en ese grado. Yo no puedo ser responsable de algunos y de otros no, porque en ese caso estoy haciendo otra cosa que no tiene que ver con la responsabilidad. Es un poco como la ley kantiana. Yo no puedo obedecer algunas de sus... eh, 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 el imperativo categórico habla de, ¿no?, actuar como si la máxima de mi acción fuera a convertirse en ley universal. Ustedes quizás me dirán, bueno, pero no hay una manera de encontrarle una vuelta a una responsabilidad que tenga más situada, digamos. ¿Por qué tengo que ser responsable de los errores o las faltas del otro? ¿No?
creo que ahí se abre algo interesante que el maestro Daniel lo sugirió en algún momento, y creo que también se abre algo interesante con respecto al amor, es decir, a el trabajo de Jean-Luc Marion y lo que le exige a la ética el savoir de qui, a qui on a affaire, de quién se trata. Saber de quién se trata, la erótica conlleva esa exigencia, ¿no? Entonces quizás hay cosas que el amor le pueda este, corregir o ayudar a la ética para que la responsabilidad en la sustitución que la define, la implica, pueda bajar al mundo. Bueno, muchísimas gracias. No hay tiempo de charla. Lo dejamos. La charla, lo siento, parece que fue, pero no fue a propósito. No tuve opción. Me llevó Levinas por allí. Nos vemos el miércoles que viene con el cierre. ¿N'est-ce pas, maître? Profe, buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Te quiero quitar un minutico, no sé si de pronto te dejaron mi mensaje ayer en la universidad. Sí, sí, yo después le escribo, Carolina. Ah, ok, gracias, profe. No hay Gracias. problema, recibí su mail. Bueno, nos vemos. No, es que Daniel no está, ahora me di cuenta. Le estaba preguntando a él, pero no está. Nos vemos el miércoles que viene con el cierre. Creo que seguramente hablará más él, pero por ahí tengamos un espacio para charlar de lo que vimos hoy. ¿Está? Muchas gracias. Y un abrazo, gracias. No, a ustedes. Tenía muchas preguntas sobre la sustitución, porque se puede invertir, pero bueno, lo hablamos la próxima semana. Hablemoslo, hablemoslo. No, 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 no se guarden preguntas. Hablemoslo. Pasa que ahora creo que hay una clase. Vale. Así que nos vemos el miércoles. Gracias a Chao, todos. gracias, Chao, chao. chao.